Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Hoy prepárense para una revelación que les va a volar la cabeza, una de esas coincidencias que nos hacen pensar si el universo, de verdad, tiene un sentido del humor bastante retorcido. Vamos a desentrañar un misterio que une a dos de los actores turcos más queridos y exitosos de los últimos tiempos, Can Yaman y Demet Özdemir. Y no, estoy hablando de un romance secreto ni de un encuentro casual en alguna premiere. Lo que vamos a descubrir hoy es algo mucho más arquitectónico. Así es, han oído bien. Arquitectos. ¿Suena un poco descabellado? Pues quédense conmigo porque les aseguro que esta historia tiene todos los ingredientes para dejarlos boquiabiertos. Si aún no están suscritos a nuestro canal, este es el momento perfecto para hacerlo. Activen esa campanita para no perderse ninguna de nuestras futuras sorpresas. Vivimos en una era donde las redes sociales nos acercan a nuestras celebridades favoritas más que nunca. Seguimos sus pasos, nos emocionamos con sus proyectos y a veces hasta creemos conocerlos íntimamente. Can Yaman y Demet Özdemir son dos pilares del fenómeno de las telenovelas turcas que han conquistado corazones en todo el mundo. Can, con su carisma arrollador y su físico imponente, se convirtió en un ícono de la noche a la mañana. Y Demet, con su dulzura, su talento y esa mirada que lo dice todo, se consolidó como una de las actrices más admiradas y respetadas. Ambos han protagonizado series que han roto récords de audiencia y que nos han hecho suspirar, reír y llorar. ¿Pero qué tienen en común, más allá de su éxito profesional y su innegable atractivo? Hoy vamos a sumergirnos en el mundo de la arquitectura, y más específicamente en la arquitectura de sus vidas, o al menos de las estructuras que han marcado hitos importantes para ellos. Sé que puede sonar un poco abstracto, pero les prometo que la conexión es fascinante y completamente inesperada. ¿Recuerdan la serie que catapultó a la fama a ambos, aunque no como pareja principal, sino en momentos clave de sus carreras? Sí, estoy hablando de Erkenzicus, o Pájaro Soñador, como la conocemos en muchos países de habla hispana. Un drama romántico que se convirtió en un fenómeno global, y que fue el escenario, aunque indirecto, de esta sorprendente coincidencia. Ahora, aquí viene lo jugoso. Para entender esta conexión, tenemos que retroceder un poco y pensar en la importancia de ciertos lugares, de ciertos edificios en las historias de estos actores. Can Yaman, como sabemos, ha tenido un ascenso meteórico. Su participación en Erkenzicus junto a Demet Özdemir fue un antes y un después. Pero antes de llegar a ese éxito arrollador, hubo otros proyectos, otros escenarios. Y Demet, por su parte, también ha construido una carrera sólida, con papeles memorables que la han llevado a ser una de las actrices más demandadas. La conexión que vamos a revelar hoy gira en torno a un proyecto inmobiliario muy específico, uno que de forma indirecta ha sido escenario o ha tenido un impacto significativo en la trayectoria de ambos. Y no me refiero a que vivan en el mismo edificio, aunque eso también sería interesante, ¿verdad? Me refiero a algo más profesional, algo que se relaciona con la infraestructura, con el diseño, con esos lugares que albergan sueños y proyectos. Pensemos en la serie Erkenzicus, donde transcurría gran parte de la acción. En una agencia de publicidad, ¿verdad? Un lugar lleno de creatividad, de ideas que nacían y se desarrollaban. Y ahora piensen en un proyecto arquitectónico moderno, innovador, un espacio que encapsula la idea de futuro, de avance. Ahí es donde empezamos a ver la línea. Resulta que la empresa de arquitectura encargada de diseñar y construir uno de los proyectos inmobiliarios más ambiciosos y modernos de Estambul, un complejo que ha sido noticia por su diseño vanguardista y su impacto en el panorama urbano, tiene una conexión directa con la historia que nos une a Can Yaman y Demet Özdemir. Y esa conexión no es otra que el equipo de relaciones públicas y marketing que se encargó de promocionar este impresionante proyecto. Sí, lo han adivinado. El mismo equipo, o al menos una parte fundamental de él, que años atrás estuvo involucrado en la promoción y difusión de la serie Erkenzicus cuando ésta se lanzó al estrellato internacional. Fue también el equipo que lideró la campaña de lanzamiento y posicionamiento del mencionado complejo arquitectónico. Es decir, las mismas mentes brillantes que nos enamoraron con la historia de Sanemi Can, fueron las que nos presentaron un edificio que se convirtió en un símbolo de modernidad en Estambul. ¿Y cómo se relaciona esto directamente con Can y Demet? Pues de una manera muy particular.
Ambos, como figuras públicas de primer nivel, fueron invitados de honor y embajadores de este proyecto arquitectónico en diferentes momentos. Can Yaman, por su fama mundial y su imagen de éxito, fue uno de los rostros más visibles del lanzamiento del complejo, participando en eventos y publicaciones promocionales. Su presencia aportó un glamour y una atención mediática invaluable a la iniciativa. Por otro lado, Demet Özdemir también tuvo un papel destacado. Aunque quizás no tan central como el de Can en la fase inicial, Demet fue invitada a conocer las instalaciones, a participar en sesiones fotográficas y a compartir su experiencia en redes sociales, mostrando su admiración por el diseño y la visión del proyecto. Su participación contribuyó a atraer a un público diferente, un público que la sigue fielmente y que confía en sus gustos y recomendaciones. Lo fascinante aquí es la sinergia. Por un lado, tenemos un equipo de marketing y relaciones públicas que sabe cómo captar la atención del público, cómo crear historias y cómo generar expectación. Por otro lado, tenemos a dos de los actores más populares del momento, cuya presencia puede elevar cualquier proyecto a un nivel estratosférico. Y todo se cruza en este impresionante edificio, un símbolo de la arquitectura contemporánea turca. Es como si el universo hubiera tejido una red invisible entre ellos. El éxito de Erkenci les abrió puertas, les permitió acceder a oportunidades de mayor envergadura, y una de esas oportunidades fue la de convertirse en los rostros de un proyecto arquitectónico que a su vez amplificó su propia imagen y su proyección internacional. Es un ciclo virtuoso de éxito, de visibilidad y de conexiones inesperadas. Piensen en la cantidad de gente que trabajó en la promoción de Erkenci. ¿Quiénes fueron los que planificaron las estrategias de difusión, los comunicados de prensa, las apariciones en televisión? Y ahora piensen en el equipo que estuvo detrás de la campaña de este edificio. Las similitudes en las metodologías, en las técnicas de persuasión, en la forma de contar una historia para vender un producto, ya sea una serie de televisión o un espacio habitable. Esta coincidencia no es casualidad en el sentido de que haya sido una planificación deliberada para que sucediera exactamente así. Es más bien una demostración de cómo el mundo del entretenimiento y el mundo de los negocios, especialmente en lo que respecta a la promoción y al marketing, comparten profesionales y estrategias. Los mismos expertos que saben cómo vender una trama romántica apasionante son los que también entienden cómo vender un espacio de lujo o un concepto arquitectónico innovador. Además, este complejo arquitectónico se ha convertido en un punto de referencia en Estambul. No es solo un edificio, es un icono. Y que dos de las estrellas más brillantes del panorama turco hayan estado asociadas a él, en diferentes roles pero con un propósito común de promoción, habla mucho de su poder de atracción y de la importancia que se le da a la imagen pública en este tipo de proyectos. Cuando vemos a Can Yaman desfilando por la alfombra roja de un evento relacionado con este complejo, o a Demet Özdemir compartiendo imágenes de su visita por redes sociales, no solo estamos viendo a dos celebridades promocionando un edificio. Estamos siendo testigos de la culminación de una estrategia de marketing que conectó el éxito de una serie de televisión con la imagen de un proyecto inmobiliario de vanguardia. Y la pregunta que surge es, ¿hasta qué punto estas conexiones influyen en nuestras percepciones? ¿Creemos más en un edificio si es promocionado por nuestro actor favorito? ¿Sentimos una conexión más profunda con una serie si sabemos que los mismos profesionales nos han guiado a través de otras experiencias de éxito? La respuesta probablemente es un rotundo sí. La arquitectura de la fama, la arquitectura de la conexión emocional, todo juega un papel. Este tipo de descubrimientos nos recuerdan que detrás de cada gran éxito, ya sea en el cine, la televisión o el mundo inmobiliario, hay un entramado de personas, de estrategias y de coincidencias que vistas desde la distancia, resultan increíblemente fascinantes. Can Yaman y Demet Özdemir, dos nombres que resuenan con fuerza en la industria del entretenimiento, unidos por un hilo conductor tan inesperado como la arquitectura de un proyecto que ha dejado huella en Estambul. Así que la próxima vez que vean un edificio imponente o una campaña publicitaria que les llame la atención, recuerden que puede haber conexiones sorprendentes detrás de todo ello. Y quién sabe, quizás el mismo equipo que los hizo soñar con una historia de amor épica, también estuvo detrás de la creación de un espacio que hoy es símbolo de modernidad. En resumen, la sorprendente conexión entre Can Yaman y Demet Özdemir, más allá de su éxito en Erkenci, reside en el ámbito del marketing y las relaciones públicas, donde el equipo que promovió su exitosa serie también estuvo detrás de la exitosa campaña de un ambicioso proyecto arquitectónico en Estambul. Ambos actores, a su vez, jugaron roles como
embajadores e invitados de honor de dicho complejo, amplificando su visibilidad y consolidando una relación simbiótica entre el entretenimiento y la arquitectura de prestigio. Espero que hayan disfrutado de esta inmersión en las conexiones inesperadas del mundo del espectáculo y la arquitectura. Ha sido un placer desentrañar este misterio con ustedes. Ahora, me encantaría saber qué piensan. ¿Les parece sorprendente esta coincidencia? ¿Han notado alguna otra conexión similar entre sus actores favoritos y otros ámbitos? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si les ha gustado este vídeo y quieren ver más contenido intrigante y sorpresas como esta, no olviden darle un gran pulgar hacia arriba, compartirlo con todos sus amigos y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen esa campanita. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.